Dios te bendiga y te guarde. Bienvenido a otro episodio de Glow Like Jesus Podcast. Mi nombre es Joel Pimentel. Este es el último podcast del año. Te doy las gracias por estar ahí hoy y si has estado en los otros podcasts también te doy las gracias. Ha sido un año de muchos retos, de mucho aprendizaje para mí, pero doy gloria a Dios que me ha permitido llegar hasta aquí. Ya van un poquito más de 2 años haciendo este podcast y para mí es un gozo increíble poder hacer cada episodio. Así que gracias a ti por estar ahí, por cada comentario, por cada like, cada vez que han compartido este podcast. Realmente para mí es una bendición. Yo anhelo y deseo que este nuevo año que se aproxima y es en esta temporada podamos reflexionar en lo que verdaderamente significa la Navidad, que mucha gente celebra los regalos y celebra de todo un poco. Pero los que hemos creído en Cristo, no creemos que Cristo nació en diciembre 25, pero sí celebramos que nació y que vino a morir por cada uno de nosotros para que tengamos vida eterna. Amén. Este podcast y todos los podcasts son traídos a ustedes por Comunidad Cristiana Casa del Alfarero, ubicada en la 2420 Old Pineland Road, iglesia que pastorea a nuestros pastores Daniel y Ana Iris. Así que si no tienes un lugar donde adorar, esta iglesia tiene sus puertas abiertas y tiene una silla para ti. Amén. En esta ocasión, este podcast lo voy a titular Mateo 17:21. Y es que quiero hablar un poquito acerca de este pasaje, de este versículo que, pues, lamentablemente siempre ha estado rodeado de un poco de controversia. Este versículo dice que, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Y es triste porque a estas alturas de la vida y en este tiempo, los cristianos siempre estamos encontrando manera de estar divididos en vez de mantenernos unidos. Y Mateo 17:21 es un versículo que siempre lo rodea mucha controversia porque como no aparece en los manuscritos antiguos del Evangelio de Mateo, pues mucha gente no lo considera verídico y lo omiten de algunas versiones de la Biblia o le hacen una salvedad, le hacen un asterisco o un corchete porque pues no saben si realmente son palabras que salieron de Jesús. Curiosamente, cuando usted va a la versión de este pasaje en Marcos 9, en el versículo 29 lo dice exactamente igual, pero en otras versiones omiten la palabra ayuno y solamente hablan de la oración. Pero cuando usted comienza a leer este Evangelio de Mateo desde el capítulo 14 en adelante, usted se va a dar cuenta que el tema de más énfasis en estos versículos es la fe. En capítulo 14 usted va a ver la multiplicación de los panes y los peces, que no fue otra cosa que Jesús usó para probar la fe de los discípulos. Había un asunto, estas personas llevaban mucho tiempo detrás de Jesús y tenían hambre y los discípulos le dijeron a Jesús que por favor los dejara ir para que fueran a las aldeas y compraran comida para que se alimentaran. Y Jesús les dijo a los discípulos, ustedes deben de comer. Y ellos le dijeron, mira, lo que hay son 5 panes y 2 peces, eso no da. Y Jesús les dijo, traédmelos acá. Y entonces dice la Biblia que mandó a que se recostaran en los pastos y que oró y que multiplicó los panes y los peces. Haciendo ver el poder que había en él, que de la nada puede hacer algo. Así los discípulos podían entender que andaban con el pan de vida, que andaban con el dueño del mundo, el dueño del universo. Más adelante en ese mismo capítulo encontramos la historia de cuando Jesús estaba andando sobre el mar y Pedro quiso caminar con él sobre el mar, pero Pedro comenzó a hundirse. Y la palabra del Señor dice que Jesús le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Entonces al entrar en la barca, el resto vino y la adoró y dijeron, verdaderamente, eres el Hijo de Dios. La falta de fe de Pedro provocó que se hundiera, pero el hecho de que Jesús caminó sobre el mar y ellos vieron la sobrenaturalidad de Jesús, los llevó a ellos a adorar. Y hay veces que nosotros en nuestra vida necesitamos experimentar cosas que aviven nuestra fe. Y esa experiencia llevó a estas personas, a estos discípulos, a tener una fe en él. Y esa fe los llevó a adorarlo y a reconocer que era el Hijo de Dios. En el capítulo 15 se habla de la mujer cananea que tenía a una hija enferma o endemoniada y se le acercó a Jesús para que pedirle que Jesús hiciera una obra milagrosa en su hija y pues hubo una conversación en la que pues ella entendió que ella no se supone que fuera merecedora ¿verdad? De siquiera conversar con Jesús, y Jesús probó su fe, no negándose a hacer el milagro sino a pedirle que esperara, pero esta mujer insiste y la insistencia demuestra la fe y entonces Jesús reconoce la fe de esta mujer y sana a la hija. En el capítulo 16
vemos acerca de la demanda de la señal de los fariseos. También vemos la confesión de Pedro, que habla de la fe de Pedro en Jesús. Mientras otras personas decían que Jesús era este, era el otro, Pedro confiesa con sus labios que Jesús es Cristo, o sea, el enviado, el Mesías, el Hijo de Dios. Y en ese mismo capítulo 16 más adelante Jesús comienza a hablar de lo que verdaderamente debe representar nuestra fe, y es nuestro sacrificio, nuestra muerte a nosotros mismos, y a tomar nuestra cruz y seguir a Jesús. Todo esto ocurre en estos capítulos del 14 al 16, y usted puede irse más atrás. Usted se va a dar cuenta que Jesús siempre enfatizó acerca de la fe. ¿Por qué yo quiero hablar acerca de la fe antes de poder entrar a lo que dice Mateo 17:21? Y es porque para poder identificar cuál es el problema, tenemos que entender cuál es la solución. Y si yo le pido a usted que usted lea el pasaje del capítulo 17, del versículo 14 al 22, donde habla de este joven lunático, y yo le pidiera a usted que identificara cuál es el problema, usted me va a decir que el problema es el demonio. El problema es lo que estaba atormentando a este muchacho lunático. Y yo le voy a decir que está en un error. Yo le voy a decir que el verdadero problema fue la incredulidad de los discípulos. Eso fue lo que incomodó a Jesús. Cuando este padre probablemente estaba desesperado, que probablemente buscó alternativas en otro lugar, llegó allí y se encontró con los discípulos de Jesús, que ya se estaba creando una fama de un Jesús que podía libertar a personas cautivas por demonios y que podía sanar. Y se encuentra con los discípulos de Jesús, no con Jesús. Y dice la Biblia que sus discípulos no pudieron sanarlos. ¿Dónde estaba Jesús? Jesús dice la Biblia en ese mismo capítulo al comienzo que estaba en un monte alto y que allí se había transfigurado delante de Pedro y de otros dos discípulos. Y cuando Jesús desciende, dice que la Biblia en ese versículo 14, que cuando entonces llegaron al gentío, vino este hombre a Jesús y le dio la queja. Y le dijo, tengo este problema, tengo este muchacho. Y le pidió que tuviera misericordia de ese muchacho. Y le dijo que es lunático y que padece muchísimo porque a veces cae en el fuego y muchas en el agua. Pero el versículo 16 es lo importante para poder entender el problema. Y dice, y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. A lo que Jesús contestó en el 17, oh generación incrédula y perversa. Oh generación que no tiene fe y eres mala, dijo Jesús. ¿Hasta cuándo he de estar entre vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y si usted nota, le pidieron a Jesús pidió que le trajeran al muchacho lunático de la misma manera que él pidió que le trajeran los panes y los peces cuando los multiplicó. El problema no es que el demonio estuviera atormentando a este muchacho. El problema es que ya los discípulos conocían quién era la solución. Si usted va al capítulo 10 de Mateo, al capítulo 9 de Lucas, al capítulo 6 de Marcos, la Biblia habla de cómo Jesús les había dado autoridad sobre los demonios o espíritus inmundos. Le había dado autoridad para sanar a los enfermos. Y los había enviado de 2 en 2. Inclusive cuando usted lee el capítulo 11 de Lucas, que es cuando regresan los 70, que regresan hablando de cómo ellos habían sacado demonios y habían sanado gente en el nombre de Jesús. Jesús sabía que había efectividad en ese depósito, por llamarlo de alguna manera, que él había puesto en sus discípulos. Pero hermanos, ese depósito, ese llamado, esa comisión, eso como usted quiera llamarle, no funciona si usted no tiene fe. ¿De qué vale que usted sepa y entienda que usted ha sido escogido y llamado por Dios si usted no tiene fe en Él que lo llamó? Hoy en día hay gente que tiene fe en el título, hay gente que tiene fe en el llamado, hay gente que tiene fe en las posiciones. Y déjeme decir una cosa, mientras la gente tenga fe en algo tan corruptible como un título, entonces hay otras cosas que no van a poder pasar. Jesús operaba sin importar cómo la gente lo llamara. Era lo que Él es. Jesús es la solución. Y los discípulos probablemente entraron en pánico cuando vieron esta situación
Y sabían que Jesús no estaba y se vieron solos en medio de la situación y no operaron en fe. La Biblia dice que no pudieron sanarle. Cuando Cristo ya había puesto sobre ellos autoridad y poder para hacer esto. Pero la clave está en lo que Jesús les dijo. Generación incrédula. Porque no creyeron, porque mermó su fe, no pudieron operar en el nombre de Jesús por el poder y la autoridad que ya tenían. Cierto es que no tenían el Espíritu Santo todavía, el Espíritu Santo vino después. Pero ya en ellos había poder y autoridad porque ellos eran discípulos de Jesús. El problema, hermano, no es el diablo. El problema no son los principados y las potestades. El problema es que conociendo la herramienta vital que nos ha sido concedida por Dios para vencer, a veces no sabemos cómo utilizarla. Es como ir a la guerra a pelear con una camisa y un pantalón y un palito de madera. Y se nos olvida que el Señor nos ha dado las herramientas vitales para poder vencer. La Biblia dice en Efesios 6 que se nos ha sido dada la armadura de la fe. El yelmo de la salvación, la espada. Hemos sido vestidos para poder vencer lo que ya Cristo venció en la cruz. Hemos sido capacitados, tenemos el Espíritu Santo. Mira, hermano, yo le voy a decir esto con todo el amor del mundo. Estos discípulos que andaban con Jesús, lo único que tenían era eso, una reputación de ser llamados discípulos de Jesús. Ellos estaban en entrenamiento, todavía no tenían el Espíritu Santo. Y aún así Jesús fue severo con ellos a la hora de regañarlos, para que entendieran que no se trata de tu identidad, se trata en la fe que tú puedes tener en Jesús. Y hoy en día nosotros tenemos Biblia, nosotros tenemos pastores, nosotros tenemos la oración, tenemos el ayuno, tenemos el Espíritu Santo, tenemos revelación, tenemos aquello, tenemos lo otro, tenemos institutos. Y todas esas cosas no funcionan si nosotros no tenemos fe. Y a veces tenemos que evaluar qué realmente está pasando en nuestra vida espiritual. Y por qué hay cosas detenidas, porque hay cosas que no se mueven, porque hay cosas que están aguantadas. Y es porque a veces nuestra fe y nuestra confianza está puesta en lo superficial y no en Cristo Jesús. Los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿por qué nosotros no pudimos hacer lo que tú hiciste? Por tu poca fe. Hay una historia en Hechos, en el capítulo 19, los versos del 11 al 16, que dice que Pablo, que Dios hacía milagros extraordinarios por la mano de Pablo. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. O sea que Pablo estaba vestido de tanto poder. Dios había puesto tanto poder en Pablo que lo que Pablo tenía encima, cuando Pablo lo soltaba y la gente lo tomaba, la gente se sanaba o eran libres. Entonces dice que algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar en el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva judío, jefe de los sacerdotes, que hacía esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es. Y quién es Pablo, perdón. Pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos, dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y la realidad del asunto, hermano, es que la fe no se puede pedir prestada. La Biblia dice en Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y hay un aspecto personal en ese verso. Es necesario que el que se acerca crea que le hay y que él es galardonador de los que le buscan. Yo no puedo buscar a Dios, no puedo creer en Dios para que otro sea galardonado. La fe es personal.
Cuando yo digo en el nombre de Jesús, después de una oración, yo estoy creyendo que, número uno, Dios ha escuchado mi oración. Y número dos, que creo en ese Jesús en el que acabo de mencionar. Que estoy seguro que en Él está el poder para hacer lo que yo estoy pidiendo en mi oración. Tiene que haber en mí una convicción. Porque eso es la fe. Según Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Tiene que haber una convicción de que a pesar de que yo no he visto este Jesús, del cual el nombre estoy mencionando, yo creo que Él es. Que Él existe, que Él puede. Que tiene el poder para hacer lo que yo estoy mencionando. Que se ha hecho en su nombre. Pero tiene que salir, la fe tiene que salir de mí. Si yo oro por usted, creyendo en todo esto que acabo de mencionar, pero usted no lo cree, el Señor de alguna manera escuchó mi oración. Pero no puede hacer nada por usted porque usted no cree en lo que yo estoy hablando en el nombre de Jesús. Hay mucha gente que va a la iglesia, va a los lugares a esperar que fulano, mengano ore por ellos y se van de la misma manera en que llegaron porque están más pendientes al hombre que al nombre, que sobre todo nombre, que es Jesús. Entonces, si el problema eran los demonios, que no lo son, el problema es la falta de fe, ¿cuál es la solución? La solución son las dos herramientas que mencionan este versículo: la oración y el ayuno. Porque la incredulidad, hermano, no está limitada al creer o no creer en Dios. Yo puedo creer en Jesús. De hecho, estos discípulos creían que era Jesús. Si usted lee los versículos antes, la Biblia dice que ellos vinieron a Jesús y le adoraron y dijeron: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. La Biblia dice que antes de este suceso, Jesús le preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy? Y ellos dijeron: fulano, mengano. Y cuando preguntó: ¿ustedes quién piensan que soy? Pedro se levantó y dijo: tú eres el Cristo. No era cuestión de si creían o no de que Él era Jesús. La incredulidad no está limitada al creer o no creer. La incredulidad puede ser que yo creo en Jesús, pero no creo que Él tenga el poder para hacer algo en mi vida. La incredulidad puede ser que yo creo en Jesús, pero no estoy seguro completamente de su existencia porque no tengo prueba visible. La Biblia no me es suficiente. La incredulidad no está limitada en creer o no creer en Jesús. La incredulidad puede ser que yo he dicho con mi boca que creo con Jesús, pero mis actos hablan otra cosa. Entonces ahí entra la oración, que no es otra cosa que el método perfecto de comunicación entre el hombre y Dios. Jesús, el Hijo de Dios. Jesús, que es Dios. Dice la palabra que se paraba por las mañanas y se iba solo a orar, a hablar con su Padre. Dice la palabra del Señor que Ana oró y recibió a Samuel. Elías oró y dejó de llover. Volvió a orar y comenzó a llover. El Salmo 34:6 dice: este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Cuando la iglesia estaba allí en el aposento alto antes del Pentecostés, la Biblia dice que estaban orando y estaban unánimes en ruego y oración. La oración es tan esencial en la vida del cristiano que Jesús nos enseñó a orar con el Padre Nuestro. Y nos dijo: cuando oren, oren así. Nos enseñó a orar con su estilo de vida, porque se levantaba de mañana a orar. Nos enseñó a través de la palabra que la iglesia debía ser una casa de oración. Nos enseñó que en nuestra intimidad cerráramos la puerta tras nosotros y orábamos al Padre en lo secreto. Jesús nos estaba diciendo que nuestra manera más perfecta de relacionarnos con Dios es por medio de la oración. En medio de la tribulación, en medio de la tristeza de haber perdido un amigo, cuando Lázaro murió, la Biblia dice que allí llegó Jesús y oró. Y Lázaro salió de la tumba vivo. En el momento más intenso de su vida, cuando todo el pecado estaba sobre él, en Getsemaní estaba Jesús orando. Y los discípulos estaban durmiendo. Y él les recriminó diciendo: ni una hora pudieron haber orado conmigo. Jesús, a través de los evangelios, nos muestra y nos enseña lo esencial que es la oración.
y cómo la oración nos conecta con el Padre. Cómo la oración nos mantiene unidos. La Biblia dice en Romanos que el Espíritu Santo intercede por nosotros, que cuando nosotros no sabemos qué decir, no sabemos cómo orar, es el Espíritu Santo que nos ayuda a orar. ¿Usted quiere ver el poder de la oración? Cuando usted menos ganas tenga de orar, arrodíllese y ore. Cuando más cansado usted esté, cuando más sueño usted tenga, párese y ore. Para que usted vea cómo la carne, al usted hacer lo que el Espíritu quiere y no lo que la carne quiere, Dios se va a manifestar en su vida. Pero hay cosas que no van a suceder si no hay oración en nuestra vida. Hay cosas que no van a suceder si no hay ayuno en nuestra vida. La conexión que había entre Jesús y Dios Padre, Jesús siendo hombre, no era porque Jesús era el Hijo de Dios solamente. Era porque Él todas las mañanas se levantaba a estar en comunión con su Padre. Entonces Jesús nos muestra que no se trata solamente de nuestra identidad, porque Jesús seguía siendo Dios, seguía siendo el Hijo de Dios. Pero aún siendo el Hijo de Dios, Él iba a orar. Entonces yo no puedo llamarme Hijo de Dios si no quiero hablar con mi Padre. Yo no puedo llamarme Hijo de Dios si no quiero estar en comunión con mi Padre. Yo no puedo llamarme Hijo de Dios si yo no estoy dispuesto a morir a lo que yo sé que debe morir, que es la carne, para estar con mi Padre. Para estar con Dios. Para habitar en la presencia de Dios, que gracias a Cristo Jesús tenemos acceso a esa presencia, y la Biblia dice que podemos entrar confiadamente. Entonces la segunda herramienta es el ayuno. Y aunque el verso 17-21 del libro de Mateo es omitido por completo en muchas versiones de la Biblia, y la palabra ayuno no está en algunos casos del capítulo 9 del versículo 29 de Marcos en la Biblia, el ayuno es esencial e importante en la vida del cristiano. Cuando el pueblo judío estaba en peligro de muerte por Amán, la Biblia dice que el pueblo y las doncellas de Estel ayunaron para que Dios le diera favor y gracias ante el rey. Y allá Estel fue y entró a la recámara del rey cuando no se supone. Y ellos gracias delante del rey. Y no murieron, porque iban a morir todos. El plan de Amán era que murieran todos los judíos. Dice la Biblia que Daniel hizo un ayuno de 21 días, en los que no comió manjar delicado, carne ni vino. Entonces recibió aquella gran visión del río, que se extiende hasta el capítulo 12 del libro de Daniel. La Biblia dice que Jesús ayunó por 40 días y noches, y cuando el enemigo fue a tentarle, Jesús solo citó la Biblia y resistió al enemigo y no cedió ante la tentación del enemigo. No cayó ante la tentación del enemigo. ¿Y por qué no? ¿Porque era Jesús? Sí, pero era un Jesús que había ayunado por 40 días. La Biblia dice en Mateo 6:16 al 18 que Jesús dijo: cuando ustedes ayunen, no pongan cara triste como hacen los hipócritas. A ellos les gusta que la gente sepa que están ayunando. Les aseguro que ese será el único premio que ellos recibirán. Cuando ustedes ayunen, peínense bien, y lávense la cara, para que la gente no se dé cuenta que están ayunando. Solo Dios, su Padre, quien conoce todos los secretos, sabrá que están ayunando y les dará su premio. Esa es la versión a la traducción en lenguaje actual. Entonces, si omitiéramos el versículo 21 del capítulo 17 de Mateo y no habláramos de la oración y el ayuno en ese momento, tenemos por cierto que Jesús sí quería que nosotros ayunáramos, por lo que dice el capítulo 6 de Mateo. Inclusive, eso es un versículo nuevo testamentario. Si yo me voy al Antiguo Testamento, la Biblia dice en Isaías, del 1 al 8. Voy a empezar del versículo 3, perdón. Porque dicen: ayunamos y no hiciste caso. Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido, hablando del pueblo. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vosotros vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contienda y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza.
¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa? Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Este pueblo entendía que ayunar era simplemente privarse de comer alimentos y ya. Pero el ayuno es mucho más que eso. El ayuno no es solamente privarte de alimentos, el ayuno es privarte de todo aquello que la carne te está pidiendo. Ellos decían ayunar, pero su conducta decía otra cosa. Ellos decían ayunar, pero estaban maltratando a las personas. Ellos decían ayunar, pero no querían dar, no querían ayudar a las personas. Pero cuando usted ayuna y hace morir la carne por medio del ayuno, nace en usted el deseo de hacer lo que Jesús hacía. Nace en usted el deseo de predicar las buenas del evangelio. Nace en usted el deseo de ver la necesidad que hay allá afuera y saciarla para que sea el nombre de Jesús exaltado y glorificado. Entonces, si esto es el ayuno y la oración, y si Mateo 17:21 es un versículo que mucha gente no considera verídico, y como dije, aunque Marcos 9:29 en muchas versiones la palabra ayuno es eliminada, ciertamente la situación que se da en este pasaje es la liberación de un muchacho endemoniado, pero no limita el ayuno y la oración a solo ser útiles en este tipo de casos. Si el mismo Jesús oraba y ayunaba, si enseñó sobre estas dos herramientas hermosas para que fueran primordiales en nuestra vida cristiana, ¿quiénes somos nosotros para no hacerlo? Esta controversia de si este verso es verídico o no, si lo dijo Jesús o no, no es otra cosa que una distracción de la realidad. Y es que hay poder en el ayuno y hay poder en la oración, que se hace en el nombre de Jesús. Hay beneficio en el ayuno y la oración. No solo para hacer huir demonios, pero sino también para fortalecer nuestra relación con Jesús y con Dios. Hermano, usted puede entrar a internet, puede escuchar disertaciones de teólogos y personas que saben mucho más que yo de este caso, acerca de este verso en específico, que en mi Reina Valera aparece, pero en la nueva traducción vigente creo que no aparece, que aparece en la Reina Valera, pero no aparece en la Dios Habla Hoy, que la traducción lenguaje actual lo omite, pero la Reina Valera no. Y los quiero dejar con este pensamiento. Si realmente el Espíritu Santo de Dios hubiera querido omitir algo tan hermoso como el ayuno y la oración, ¿qué Dios es un Dios bueno que nos quiere limitar a nosotros de conocer una herramienta que nos va a ayudar en contra del enemigo? Si realmente el ayuno y la oración no funcionaran, no aparecerían tampoco en el resto de la Biblia. Yo no estoy diciendo que es que el ayuno y la oración solamente saca demonios. Yo estoy diciendo, en ese caso en particular, el Jesús que estaba allí y que hizo huir ese demonio, no solamente era el Hijo de Dios, era una persona de ayuno y era una persona de oración, queriéndole enseñar a sus discípulos y a todo el que escuchara que una vida de ayuno y oración en el nombre de Jesús es una vida de poder y autoridad. Sea verídico o no, haya sido añadido o no, la verdad es que sin ayuno y sin oración, sin una vida consagrada a Dios, no podemos operar en el nombre de Jesús. Y esa es la realidad. Y esta
Este podcast, este pasaje, este mensaje viene a redarguirme a mí en lo personal acerca de lo que verdaderamente yo necesito en mi vida. Yo necesito más ayuno. Yo necesito más oración. Que no basta con ir a la iglesia todos los domingos. Que no basta con escuchar una que otra predicación de fe de YouTube. Que tiene que haber en mi vida una vida de ayuno y oración. Que a veces perdemos y botamos el tiempo en tantas cosas que no tienen sentido, prioridad o valor. Que hemos sido esclavizados por una sociedad que hoy nos dice: está bien ver videitos en TikTok, está bien perder el tiempo viendo cosas en Netflix, está bien, tú te lo mereces, tú trabajas tanto, descansa. Pero no hay mejor lugar que descansar que en la presencia de Dios cuando apagamos todo y nos encerramos en oración al Padre. Cuando decidimos levantarnos temprano, en vez de dormir esas horitas extras, y levantarnos a ayunar. Cuando en vez de comer eso que nos gusta, nos limitamos y nos quedamos en ayuno. Y entonces vamos haciendo morir la carne y se va avivando el Espíritu de Dios en nosotros. No solamente para que huyan las tinieblas, sino para que las tinieblas sepan quién es el Dios que anda con nosotros. Padre, en esta hora te doy gracias por este podcast, te doy gracias por este año que ha sido de gran bendición, te doy gracias por esta enseñanza, por recordarnos cuán vital, Señor, es el ayuno y la oración en la vida de cada uno de los que hemos creído en ti. Yo te pido en esta hora que seas tú, Señor, quitando, cancelando, removiendo todo aquello, Padre, que impide que tus hijos puedan estar contigo en oración. Todo aquello, Padre, que los limita a dar a decidir ayunar. Te pido, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, que seas tú, Padre Santo, poniendo en nosotros el querer como el hacer para que podamos ayunar y orar, Señor, mucho más de lo que lo hacemos hoy en día. Que podamos entender que la oración y el ayuno deben ser parte de nuestro estilo de vida. Que podamos entender que son necesarias, que son vitales, Señor. Que tú mismo, mientras estuviste en la tierra, lo hiciste y lo modelaste, Padre. Te doy toda la gloria y toda la honra, Señor. Toda la alabanza, Señor, todo el loor. Tuya es la gloria. Te pido bendigas a cada persona viendo este episodio y que hasta que yo lo vuelva a ver, Padre, tu presencia y tu cuidado permanezca con ellos, Señor. Tu favor esté con ellos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y Jehová les bendiga y los guarde. Nos vemos el año que viene en un episodio nuevo del podcast de Glow Like Jesus. Les amo en el amor de Cristo.